¿Recuerdas el 2011? Bueno, juega conmigo. Un buzo está listo para sumergirse en las profundidades del río Musi, ubicado en el corazón de una isla indonesia. Él es uno de entre muchos que han encontrado artefactos increíbles en el fondo del río. Poco a poco, buzos y pescadores descubren una civilización sumatrana perdida desde hace mucho tiempo. Conocido como la Isla del Oro, el reino de Srivijaya probablemente fue uno de los más cercanos a un verdadero Eldorado que ha existido. Sin embargo, desapareció a finales del siglo XIII, y hasta hace poco los investigadores ni siquiera sabían la ubicación exacta del reino. Imagina una civilización construida sobre un río, un verdadero mundo acuático según los arqueólogos que han estado estudiando Srivijaya. Las casas, los mercados y los lugares de culto eran construidos sobre pilotes de madera por encima del nivel del agua. Los ciudadanos se movían como los venecianos modernos, en barcos simples. Srivijaya era conocido como un reino rico e importante. Existió desde el siglo VII hasta el siglo XI después de Cristo. Era parte de la ruta de la seda, y cualquiera que viajara de este a oeste tenía que pasar por la ciudad. Sus reyes eran inteligentes y lograron controlar el estrecho de Malaca, lo que permitió que la ciudad tuviera el control total de las rutas comerciales de la región. Si acaso, seguro que estaban honrando el nombre de la ciudad. Srivijaya se traduce del sánscrito como victoria próspera o simplemente glorioso. El reino fue un importante puesto comercial de la antigüedad. Estaba estratégicamente ubicado entre las rutas comerciales más influyentes del mundo antiguo, lo que significa que sus ciudadanos se volvieron extremadamente ricos. Las antiguas sociedades acaudaladas solían exhibir excesivamente su oro y metales preciosos. A menudo los utilizaban como ofrendas para sus deidades o para forjar grandes estatuas, para hacer joyas para reyes y reinas y decoraciones para sus palacios. Srivijaya no era diferente. Los buceadores indonesios locales que han estado explorando medio kilómetro del río Musi cerca de la ciudad de Palembang han encontrado algunas pruebas. Hasta ahora han descubierto una estatua de Buda de tamaño natural, joyas incrustadas con gemas preciosas, campanas de templo, espejos, jarras doradas y otros artículos. No se han realizado excavaciones arqueológicas oficiales en el área, por lo que estos artefactos son los primeros elementos del imperio Srivijayan que se han encontrado. Sean Kingsley, un arqueólogo marítimo británico que ha informado sobre estos descubrimientos, dice que está realmente sorprendido. Durante mucho tiempo la gente ha estado especulando sobre la verdadera riqueza de Srivijaya, y parece que los rumores se han confirmado. Estamos comenzando desde cero, dijo. No sabemos qué ropa usaba la gente de Srivijaya, cuáles eran sus gustos, qué tipo de cerámica les gustaba para sus utensilios para comer. A pesar de que este descubrimiento ha generado entusiasmo en la comunidad científica, también tiene un lado negativo. Los buceadores y pescadores venden los artefactos recuperados en el mercado internacional de antigüedades antes de que los arqueólogos puedan echarles un vistazo. Los investigadores podrían intentar comprar algunos objetos, pero son vendidos por millones de dólares en todo el mundo. La mayoría de la información que conocemos sobre este Eldorado del Este ha sido aprendida de las cuentas de los comerciantes de la ciudad. Estas descripciones dicen que Srivijaya era un reino de serpientes come humanos y loros multilingües. Eso es raro. Algunos dicen que sus volcanes activos le daban a la ciudad una vista misteriosa y enigmática, y todas las historias enfatizan la cantidad de oro disponible allí. Los informes de viaje eran una forma común de describir ciudades en la antigüedad. En caso de que no lo sepas, así es como comenzó originalmente la leyenda de El Dorado. Cuando los exploradores europeos comenzaron sus excavaciones en tierras subamericanas en la década de 1500, se corrió la voz de que una civilización amazónica solía pintar a su líder en oro como ofrenda a poderes superiores. La leyenda del hombre dorado comenzó a extenderse rápidamente por Europa. Resultó que solo era una práctica ceremonial de una civilización precolombina, no tenía nada que ver con la tierra del oro infinito. Nadie sabe qué provocó la decadencia del imperio Srivijaya. Algunos especulan que sus volcanes activos podrían haberlo engullido, o tal vez las casas de madera construidas sobre el río eventualmente se hundieron.
Quizás si los buzos continúan recuperando objetos perdidos desde el fondo del río, los arqueólogos puedan descubrir qué le sucedió a la ciudad. Parece ser bastante común en la historia del mundo. Algunas civilizaciones antiguas desaparecieron sin dejar rastro, como sucedió con la civilización maya, por ejemplo. Los mayas lograron construir uno de los imperios más grandes en la América precolombina. Se creía que era el hogar de más de 2 millones de personas y floreció durante más de 6 siglos. Su repentina desaparición es algo que molesta a arqueólogos y científicos por igual. Los mayas comenzaron a establecerse en Sudamérica desde el año 1500 a.C. Su civilización abarcó la península de Yucatán en México, Guatemala y Belice. Se cree que construyeron alrededor de 40 ciudades en la cúspide de su imperio. También desarrollaron un complejo sistema de jeroglíficos que se ha estudiado desde que fue descubierto por los científicos modernos. Los mayas eran ingenieros, astrónomos y agricultores brillantes. Eran personas posnómadas que se establecieron en vastas áreas de tierras de cultivo donde podían cultivar maíz y otros tipos de verduras. Los arqueólogos aún están aprendiendo mucho sobre la civilización maya al examinar sus ruinas. La ciudad de Chichén Itzá, ubicada en la península de Yucatán, es uno de los sitios mayas más importantes descubiertos hoy en día. El sitio está compuesto por un total de 26 ruinas y es hogar de una pirámide mundialmente famosa conocida como el Castillo. Consiste en una serie de terrazas cuadradas con escalinatas en cada uno de los 4 lados del templo. Fue construido como un homenaje a la serpiente emplumada, una divinidad de esa cultura. Los mayas eran genios arquitectónicos, de tal manera que lograron construir una pirámide que proyecta una sombra particular. Más específicamente, en la tarde, durante los equinoccios de primavera y otoño, la pirámide proyecta varias sombras triangulares que crean la ilusión de una serpiente emplumada que se arrastra hacia abajo. Y crearon esto sin la tecnología que tenemos hoy. La ciudad es tan increíble que desde 2007 es considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno. El imperio maya prosperó durante más de 6 siglos debido a su sabio sistema de gestión de recursos y conocimientos astronómicos. Fueron capaces de predecir con precisión los eclipses y con la ayuda de su tecnología rudimentaria incluso podían localizar Venus y Marte. Tenían todo lo necesario para prosperar mucho más tiempo del que realmente lo hicieron. Es por eso por lo que la caída de los mayas intriga tanto a los científicos modernos. Nadie ha podido entender completamente qué llevó a su desaparición. Es decir, hasta un descubrimiento reciente. Un estudio realizado por la NASA afirma que puede explicar lo que podría haber sucedido. Los científicos han descubierto una muestra de polen atrapado durante más de 1200 años en antiguas capas de sedimento lacustre, que se remonta a la época justo antes del colapso de la civilización. El análisis ha revelado algo completamente nuevo sobre los mayas. En lugar de las supuestas afirmaciones de que los mayas desaparecieron debido a una terrible enfermedad o algún conflicto prolongado en la región, podría haber sucedido debido a la desforestación. Quizá para construir todo su imperio tuvieron que cortar muchos árboles. Sin ellos, su suelo podría haberse erosionado y todas sus tierras fértiles podrían haberse vuelto poco a poco y gradualmente estériles. Según científicos de la NASA, las temperaturas en la región podrían haber aumentado alrededor de 6 grados, y a partir de ese punto la tierra se habría vuelto aún más seca y los cultivos más difíciles de crecer. Básicamente la NASA dice que los mayas no podían hacer la única cosa que los hacía prosperar, que era la agricultura, y su reino comenzó a declinar. Oh sí, y esta teoría fue respaldada por otro hallazgo. Los arqueólogos encontraron esqueletos de la época del imperio, los cuales mostraban signos prominentes de desnutrición. Esta teoría realmente podría arrojar nueva luz sobre la historia maya. Podría explicar qué provocó la caída de una civilización tan poderosa. ¿Qué dices? ¿Qué teoría te parece verdadera? ¿Realmente habremos logrado descubrir la razón de la caída del imperio maya?